Y bueno, pues me tocó el tema de la Real e Imperial Universidad de México, que se le conoce de varias formas. Esta es una forma en la que se le conoce, la otra es la Real Universidad de México, la otra es la Real y Pontificia Universidad de México, y bueno, pues vamos entrando en materia. Empezamos con el tema de la fundación y quienes intervienen en la misma. Cuando se funda con el nombre de Real Universidad de México e intervienen en ellos diversos personajes históricos como Carlos V, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También se le conocía como rey de romanos y era rey de España. Interviene Felipe II, quien fue quien otorgó la cédula real en nombre del rey emperador Carlos V. El virrey Antonio de Mendoza interviene como impulsor de la primera universidad. Se dice que Antonio de Mendoza estuvo haciendo durante su virreinato diversas gestiones para que se autorizara una universidad en la Nueva España. Y finalmente el segundo virrey, Luis de Velasco, fue quien ejecuta la cédula real para que entrara en funciones en la universidad. Vamos a mover un poquito. Fechas de autorización e inicio. El 21 de septiembre del año 1551, Felipe II, en nombre del emperador Carlos V del Sacro Imperio primero y rey primero Carlos I de España, otorgó la cédula real para la fundación de la primera Universidad de México. Aquí me llamó la atención un dato curioso. El emperador Carlos V fue un emperador de la familia o de la casa de Habsburgo. Fue quien da la autorización para la primera universidad en México, de la familia de Habsburgo, de los Habsburgo. El 25 de enero, y bueno, continuando, el 25 de enero de 1553, el virrey Luis de Velasco ejecutó la real cédula otorgada por Felipe II en nombre de Carlos V para la apertura de la Real Universidad de México. En el año de 1595, mediante bula papal emitida por el Papa Clemente VIII, la Real Universidad de México obtuvo el carácter de pontificia, siendo desde entonces la Real y Pontificia Universidad de México. Entonces, bueno, estos son diversos nombres como se le conoció, Real e Imperial. Vi en algunos archivos que así lo manejan, probablemente porque pues, la autorización fue del emperador, ¿no? Aunque el nombre, digamos, oficial fue Real Universidad de México y después Real y Pontificia, ya cuando el Papa le da ese carácter de pontificia. Este, las primeras cátedras impartidas. Esta información la obtuve de la página de la UNAM. La UNAM en su momento se consideró heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, pero bueno, ya al final veremos ese tema como conclusión. Las primeras cátedras impartidas eran teología, la Sagrada Escritura, que eran estudios pues bastante complejos, que llevaban geografía, antropología, etcétera. Cánones, que es prácticamente las leyes, pero del derecho canónico, del derecho eclesiástico. Otra de las enseñanzas era la de leyes, la de artes, retórica y gramática. Y el perfil de los egresados de dicha institución universitaria egresaban principalmente los clérigos, también abogados que se integraban a la incipiente burocracia de la Nueva España y médicos. Y esto creo que es interesante contextualizarlo en el periodo, pues precisamente del segundo virreinato, cuando aquí hemos hablado que había una conquista espiritual de la Nueva España. Entonces el hecho que de ahí
surgieran los clérigos. Creo que hace mucho sentido en cómo era necesaria una universidad aquí en México, pues no solamente para difundir lo relativo a la teología y las Sagradas Escrituras, sino también a las leyes que estaban estableciendo eh, esta continuación de el Imperio Español en Nueva España. Luego sigue la crisis de la Real y Pontificia Universidad de México. Esta universidad fue la institución de enseñanza más importante en el México virreinal, pero entró en una constante inestabilidad cuando el país logró la independencia. Ah, también aquí hay otro dato importante. Sí, en 1833 obtiene otro nombre. Como ya había una independencia, es decir, ya no se dependía del rey de España, en ese momento se llamó Pontificia y Nacional Universidad de México. Que es un dato que me llamó también la atención. Entonces, a la misma universidad se le llamó al menos con cuatro nombres diferentes, que era la Real e Imperial Universidad de México, la Real Universidad de México, la Real y Pontificia Universidad de México y la Pontificia y Nacional Universidad de México después de la independencia. A instancias del presidente Valentín Gómez Farías, fue cerrada en 1833. Santa Ana la reabrió en 1834 e intentó reorganizarla en 1854. Ignacio Comonfort volvió a cerrarla en 1857 y fue reabierta en 1858 por el presidente Félix Zuluaga. Después Benito Juárez la cerró una vez más en 1861. Durante la intervención francesa, la universidad abrió nuevamente sus aulas, pero Maximiliano de Habsburgo la cerró definitivamente en 1875. Y esto me llamó mucho la atención de cómo un personaje de la familia de los Habsburgo, Carlos V, fue quien autoriza que se abra la universidad, y otro personaje de la familia de los Habsburgo es quien la cierra definitivamente en 1865. La Real y Pontificia Universidad hacia el siglo XX. Entre los siglos XVIII y XIX, el edificio que albergó la Real y Pontificia Universidad de México, creada en 1551, se encontraba en lo que hoy es la esquina de las calles Corregidora y Erasmo Castellanos V, en el centro histórico de la capital mexicana. Para llegar a ese recinto del saber virreinal, estudiantes y profesores podían cruzar por el mercado del Volador, que se encontraba a un costado. En parte de lo que fuera ese tradicional espacio, hoy se erige el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la esquina de Corregidora y Pino Suárez. Luego de que la Real y Pontificia Universidad fuera clausurada durante la época de la Reforma, en 1860 el gobierno de Benito Juárez asignó el inmueble a la Sociedad Filarmónica Mexicana y al Conservatorio Nacional de Música. Aquí me encontré estas fotos que venían pues acompañadas de estos textos, donde ahí se ve que dice Teatro del Conservatorio. Fue hasta el siglo XX, en 1908, para ser exactos, en el marco del proyecto de la nueva Universidad Nacional impulsada por Justo Sierra, que la construcción empezó a ser derruida. En 1910 ya no quedaba rastro alguno de su existencia. Lo que sobrevive de ese edificio de la antigua Universidad de México es una de sus portadas de estilo churrigueresco, la cual fue trasladada a la puerta principal del antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones, el cual se puede visitar en la calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, y me apareció esa imagen que es lo que quedó prácticamente de lo que era el edificio de la universidad. Esta puerta que tiene estos acabados churriguerescos. Bueno, y hasta ahí prácticamente pues se acaba, se extingue completamente
Real y Pontificia Universidad de México, que se fundó en 1551, se aperturó en el 53 y bueno, que fue cerrada por Maximiliano de Habsburgo y después en este periodo, acercándose al centenario de la independencia, pues el proyecto realmente de Justo Sierra era pues una universidad completamente diferente. Se cierra en 1865 y en, perdón, 1865 y en 1888, creo, empieza justo, no, desde 1881, Justo Sierra empieza a proponer que se abriera la universidad de nueva cuenta, pero ya no la universidad que había existido, esa universidad real y pontificia. Justo Sierra, en mi opinión, fue uno de los personajes más importantes para la educación en este país. Y bueno, creo que únicamente a un personaje como él se le pudiera perdonar romper una tradición que se había iniciado desde 1551 para apostarle hacia una universidad autónoma, es decir, que no dependiera de lo que marcara ni el Estado ni la Iglesia, sino que el conocimiento tuviera libertad para crearse y para expandirse. Entonces, bueno, aquí es donde emerge la Universidad Nacional. Y antes de continuar, prácticamente en la actualidad había dos universidades que se consideraban herederas de la Real y Pontificia Universidad de México. Por una parte es la Universidad Nacional Autónoma de México y por otra parte la Pontificia Universidad de México. Esto ya no es propiamente de la Real y Pontificia, pero si me lo permiten, pues hago un resumen muy breve porque creo que es una continuidad. Este, en 1910 se emite la ley constitutiva de la Universidad Nacional de México, es decir, Justo Sierra no logra la autonomía con esta primera ley. La autonomía vendrá después, creo que por allá por el 29, eh, pero se publica esta ley constitutiva de la Universidad Nacional de México en el Diario Oficial el 31 de mayo de 1910. Bajo esta premisa, algunos pueden considerar es que es la misma universidad que ya llamábamos Universidad Nacional y Pontificia de México. ¿Y por qué podía ser pontificia en el 33? Porque la Constitución de 1824 establecía como religión oficial del Estado mexicano la religión católica. Entonces no había problema en el siglo XIX de llamarla en esa forma, pero bueno, después de las leyes de reforma sí. Por eso se interpreta como que es la continuación de la misma universidad que fue cerrada en 1865 y que se va a retomar con toda la fuerza de una ley constitutiva en 1910. Sin embargo, el debate es que, pues en realidad, Justo Sierra, su proyecto siempre fue una universidad autónoma. Tan es así que los espacios físicos que pudieran vincular con esa Real y Pontificia Universidad de México fueron derrumbados completamente. No, no hay una vinculación. Y por otra parte, esta universidad está vigente, se llama Pontificia Universidad de México. Es una universidad exprofeso católica que desde 1982 hasta la fecha se asume como continuadora de la Real y Pontificia Universidad de México. Y con esto pues se concluye esta breve cápsula.